Hay un mover que viene del Señor, es un mover de adoración, salvación y vida eterna. Hay un mover que es el poder de Dios, es una revolución, es Jesús moviéndose hoy aquí. Hay un mover que viene del Señor, es un mover de adoración, salvación y vida eterna. Hay un mover que es el poder de Dios, es una revolución, es Jesús moviéndose hoy aquí. Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera de libertad llena este lugar. Dios está aquí, se mueve aquí. Hay armonía en su iglesia hoy. Unidos en su amor, se mueve aquí. Oh, 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 el mover de Dios está aquí. Oh, 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 el mover de Dios está aquí. Dios está aquí, se mueve aquí. Una atmósfera de libertad llena este lugar. Dios está aquí, se mueve aquí. Hay armonía en su iglesia hoy, unidos en su amor, se mueve aquí. Oh, 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 el mover de Dios está aquí. Oh, 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 el mover de Dios está aquí. Así es, chicos hermosos. Estamos de nuevo aquí saludándoles a todos ustedes, esperando que se encuentren bien en casa, que todos estén con salud, con fortaleza, que tengan trabajo, que haya alimento en su casa, que no les falte nada. Y bueno, que también estén contentos, así como yo también estoy contenta el día de hoy, porque vamos a continuar estudiando el pasaje de la vida de Moisés, recordándoles que estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Y bueno, estamos viendo esta vida tan interesante de lo que le llaman el libertador del pueblo de Dios, el libertador del pueblo de Dios que lo sacó de Egipto, que era una nación muy poderosa en aquel tiempo. Entonces realmente se necesitaba la mano de Dios para que hiciera esa labor y sobre todo lo más impactante de que un solo hombre, ¿verdad? Aunque fue acompañado por su hermano Aarón, pero se atrevió a enfrentar al rey. Entonces, todo esto es algo maravilloso de ver cómo Dios obra y espero que estén siendo de bendición estos estudios que estamos llevando. Y bueno, en el video pasado ya vimos cómo fue el llamamiento de Moisés, cómo nació, qué estuvo haciendo, todo eso, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar. Vamos a ver que Moisés también fue llamado por Dios para el éxito, ¿sí? Es un tipo de plantilla, se puede decir, si ustedes han hecho algún vestido, un sastre puede haber hecho un traje y se necesita un patrón para hacer ese traje o se necesita un molde, como más bien yo lo conocía, ¿verdad? De que se hace un molde para poder hacer ya sea un vestido o algo. Y bueno, también Dios tiene sus moldes en los cuales utiliza a veces algunas personas y uno de sus moldes pues fue Moisés, ¿verdad? Este hombre.
Y bueno, aquí yo anoté, recuerden que los estudios que yo doy, pues hago una investigación de varios libros que yo tengo, de Biblias también, y de ahí pues yo saco algunos resúmenes y estudio y veo y investigo, ¿verdad? Que todo lo que se diga sea algo conforme a la palabra de Dios y algo verídico. Entonces, aquí estamos leyendo que una de las mayores diferencias entre el mensaje del mundo en cuanto al éxito y el mensaje de Dios está en que el mundo busca una sola fórmula que produzca un conjunto de resultados para todos, mientras que el plan de Dios es mucho más creativo, mucho más individualizado y mucho más personal. ¿Quién sabía que Dios es un Dios personal? Desde luego. Él es lo que siempre ha querido desde la creación de la humanidad, que cada uno de nosotros, lo que somos su creación, tengamos una relación personal con Él. Y así poder Él tener una gran familia para allá al cielo, ¿verdad? Junto con todos los ángeles y con su Hijo Jesucristo maravilloso, que por eso vino Él a salvarnos. Entonces Dios quiere tener una familia, Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, pero lo primero es que le creamos. Entonces, en los hombres y mujeres de la Biblia estamos viendo personas que tuvieron fe, que creyeron en Dios, pero no solamente creyeron en Dios como la mayoría del mundo que es creyente, sino que aparte le creyeron a Dios, ¿verdad? Porque una cosa es creer en algo o en alguien y otra cosa es creerle a alguien, ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, compartir el evangelio a muchas personas que me conocen y muchas personas que me conocen podrían decir, ok, yo creo en Blanca, que dice la verdad, pero como que no le puedo creer eso del evangelio, ¿verdad? Pues ahí ya no me está creyendo a mí. Cree en mí porque sabe que no me gusta mentir y que no me gustaría causarles ningún problema a nadie. Pero creerme ya a mí acerca de, por ejemplo, el evangelio o la salvación, ahí es como que podrían detenerse en ese aspecto. Entonces, así hay muchísima gente en el mundo, mucha gente que usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y mucha gente creyente dirá, sí, sí, yo creo en Dios. Ok, entonces usted cree a Dios, todo lo que dice su palabra, y ahí es cuando de repente se ponen a reflexionar para saber si realmente creen, ¿verdad? Y bueno, entonces Moisés fue una persona que creía en Dios y aparte le creyó a Dios cuando tuvo un encuentro con él. Ahora, Moisés no tuvo temprano en su vida una visión sobre el alcance del éxito, aunque como hijo adoptivo de la hija de Faraón, disfrutaba de un cierto grado de privilegios. Pero después de asesinar a un egipcio, se marchó de Egipto por temor a que su acción atroz fuera puesta al descubierto. Entonces Moisés pasó 40 años en el desierto, caminando, ¿verdad? Y cuidando un hato de ovejas, ¿verdad? De su suegro Yetro, ¿verdad? Ahí fue cuando conoció a su esposa y se casó con ella y todo. Y pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Pero no fueron esos 40 años perdidos, ya que el Señor estaba en el proceso de preparación para su servicio. Y cuando Moisés estuvo preparado, cuando el quebrantamiento hubo logrado su objetivo, Dios lo llamó de en medio de una zarza ardiente y le dio una serie de instrucciones específicas y una misión en la vida. Muchos de nosotros pasamos por experiencias difíciles, incluso devastadoras, y luego un día nos encontramos cara a cara con la realidad y el llamado de Dios en la puerta. Este es el patrón que parece que Dios aplica a nuestra vida. Si es así, entonces sigamos adelante porque Dios está en el plan. Y sin importar lo muy extraño que parezca, pues al estar Dios metido en ese plan, tendremos éxito, ¿sí?
Pocos hombres han tenido tanta responsabilidad sobre sus hombros como la tuvo Moisés, a quien Dios le encargó la tarea de sacar un pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo a una tierra prometida. La responsabilidad que tuvo Moisés exigía de un espíritu y fidelidad a Dios, con una dependencia total, y él la rechazó. Se dio por vencido antes de complicarse las cosas. Mas, sin embargo, el Señor lo convenció para que él tomara la actitud correcta. Moisés tenía estas cualidades que por eso Dios lo escogió como su representante especial. Sin embargo, tomó también años la preparación inmensa para Moisés. Para esa inmensa tarea que iba a hacer Moisés, tardó todos esos años de preparación. Empezó viviendo como un joven impetuoso, impulsivo y terco. Y cuando vio personalmente el sufrimiento de sus hermanos, así decirlo, de su pueblo, ¿verdad? Él se sintió completamente afligido y buscó la manera de poderlos liberar con sus propias fuerzas humanas. Pero su precipitado proceder no fue para nada bien visto, ¿sí? Sobre todo por Dios, ni tampoco por él, puesto que se dio cuenta que había cometido un error. Dios siempre deja claramente la responsabilidad para que podamos ser obedientes. Nunca nos dejará solos. Dios promete llevar las cargas con nosotros. Si no lo hiciera así, nos desanimaríamos fácilmente y no llegaríamos a entender el significado de nuestro llamamiento. Dios usa diferentes hechos y circunstancias con el fin de prepararnos para asumir mayores niveles de responsabilidad espiritual. Por ejemplo, utilizó una zarza ardiente para captar la atención de Moisés. Este fue el momento del llamamiento del hombre. A esas alturas, el corazón de Moisés ya se había vuelto receptivo y su espíritu estaba en óptimas condiciones para tener una mayor responsabilidad espiritual. Dios siempre nos equipa para el trabajo que Él quiere que hagamos. A Moisés le dio a su hermano Aarón como amigo y portavoz y compañero en esta misión. Hasta la vara que Dios le dio a Moisés fue asombrosamente útil cuando se necesitó. La vara fue como el símbolo del poder de Dios delegado a Moisés. De la misma manera, Dios nos da ahora su nombre para que podamos usarlo cuando lo creamos conveniente. Dios también nos prepara siempre para el papel que nos va a dar. A lo largo de su vida, Dios había estado preparando para dirigir su nación a este hombre. Cada vez que Dios nos pide que cumplamos una cierta responsabilidad, comenzamos un periodo de espera. Y Moisés intentó tomar un atajo, pero fracasó. Y como resultado, pasó 40 años en el desierto. Pero al igual que a Moisés en ese tiempo de espera, Dios forma y moldea su carácter. La única forma de enfrentar el reto de la responsabilidad es estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios en toda situación y no adelantarse. Cualquier persona, chicos, en el desierto, la gente que vive allá, pues podía haber visto una zarza ardiente, puesto que allá, como el sol es tan fuerte, ¿verdad? Pero lo raro era que al quedarse viendo, dicen los que conocen los desiertos, que las zarzas sí llegan a arder, pero que se consumen rápidamente y que puedes ver cómo se consume esa rama, porque una zarza es una rama,
¿verdad? Esas como bolas que se ven en las películas que giran, unas bolas secas de ramas que van girando con el aire en el desierto. Y entonces eso es lo que es una zarza. Entonces al arder es posible y como ya estaba cayendo la noche, pues se puede ver más fuerte que estaba encendida. Pero Moisés esperaba que se consumiera. Y ahí es donde estaba la clave, no se consumía, ¿sí? Entonces se acercó a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fue valiente, fue curioso, fue receptivo, fue capaz de ver que hay algo diferente en lo que hay en su entorno. Entonces, todo esto da una visión del trabajo que ya Dios había hecho en este que iba a ser su siervo. ¿Sí? Que iba a ser el que Dios iba a usar como un instrumento para liberar al pueblo. Ahora hay tres palabras claves que caracterizan a una persona responsable. Número uno, confianza en el llamamiento y poder de Dios. Número dos, valor para obedecer sin importar el precio. Y número tres, el compromiso de obedecer a Jesucristo. Dios nos da la oportunidad sin límite, pero tenemos que asumir la responsabilidad y obedecer su llamado. Si no, no tiene caso, ¿verdad? Podríamos ser personas muy responsables, pero no tanto para las cuestiones espirituales o para cuando Dios necesita de nuestro apoyo, nuestra ayuda, podríamos no creerle. O sea, sí creer en Dios, pero si Dios te dice, háblale a esta persona, o dale una ofrenda a esa persona, ¿verdad? De repente tú dirías, no, esa no es la voz de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a conocer el lenguaje de Dios, que aprendamos a conocer a nuestro Dios y para ello Dios ha dejado la Biblia, para que con estos estudios nosotros tengamos un panorama más amplio de lo que es Dios, de cómo es Dios, cómo piensa, cómo pide las cosas, cómo actúa. Y al ver cómo llamó a Moisés, también nos da ese llamado, vamos, para que nosotros lo conozcamos. Ahora, cuando ore, pídale a Dios que ensanche su mundo de oportunidades y le conceda el deseo de ser responsable como Moisés y la disposición de obedecerle sin importar el precio. Y bueno, pero hubo otra persona con la que tuvo que enfrentarse Moisés y este fue Faraón, ¿sí? Vamos a ver un poco de cómo era también la personalidad de Faraón. Faraón nos muestra un serio caso de un corazón endurecido. Faraón probablemente el mejor ejemplo bíblico de una persona con el corazón endurecido. Por eso Él nos ofrece un prototipo de lo que sucede a alguien que se niega a aceptar y a someter su voluntad a la verdad de Dios. Faraón recibió pruebas contundentes de la autoridad de Dios sobre él. Plaga tras plaga, señal tras señal, milagro tras milagro, y aún así no quiso dejar a ir a los israelitas. Incluso cuando enfrentó el la increíble evidencia de su error, se negó a reconocer que el Señor era más grande que él. Al final, su orgullo y su dureza de corazón le costaron la vida de su hijo primogénito y su ejército y casi todo su reino. Todos alguna vez hemos deseado con testarudez tener las cosas a nuestra manera, e incluso cuando lo que hacemos está en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, si siempre le decimos no a Dios, podemos desarrollar como Faraón un corazón endurecido que lleva a la destrucción, chicos. Puesto que las palabras dichas por Dios a través de su siervo Moisés empiezan a demostrar las obras de Dios, 9 calamidades nacionales, entre las cuales hubo insectos, enfermedades, cambios en la naturaleza, y las plagas fueron tomadas más intensas y fastidiosas y difíciles
y pasadas por alto. A pesar de sus frecuentes promesas, Faraón inflexiblemente rehúsa dejar libre al pueblo, dando lugar para la 10ª plaga y culminante. Lo anterior es doloroso. Es una enfermedad que en estos últimos siglos hemos enfrentado miles de personas en la humanidad. Sí. Un corazón endurecido. Muchas veces puede ser comparable con la arteriosclerosis, chicos. Si lo saben, esa enfermedad que endurece las venas, ¿verdad? Faraón sabía lo que Dios quería que hiciera. La orden de Dios decía, deja ir a mi pueblo. Y fue repetida no menos de 6 veces. Faraón sabía cómo Dios quería que lo hiciera. Debía de hacer el pueblo un viaje de 3 días por el desierto y nada debía de haber sido dejado en la tierra de Egipto. Faraón sabía las consecuencias si desobedecía, porque cada plaga fue anunciada con anticipación para advertir a Faraón de su devastador impacto. El problema de Faraón no fue un problema de información, sino de motivación. La voluntad de Dios se planteó claramente al corazón de Faraón, pero éste estaba endurecido. Y al final, él perdió su ejército y su primogénito, así como sus esclavos. Muchos creyentes se meten en problemas porque carecen de un espíritu de discernimiento. Caminan directamente hacia las trampas de Satanás y nunca llegan siquiera a saber qué fue lo que les pasó. Pueden decirse 1000 veces, no sé dónde estuvo mi error. Pero la persona que discierne en el espíritu dirá de inmediato, esta fue una trampa en la cual yo caí. Todos necesitamos desarrollar discernimiento y esto solo se logra pasando tiempo con el Señor y en el conocimiento de lo que es bueno y lo malo. Y esto solo nos lo enseña la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera para poder enseñar a las personas e inclusive a nuestros hijos que es sumamente importante enseñarles desde temprana edad, cuando son niños, a obedecer. No es cuando lleguen a ser adultos. Debemos de ilustrarlos desde que son jóvenes. Moisés dijo a todos, instruyan a sus hijos desde pequeños. Y luego la Biblia nos enseña que cuando sean grandes no se apartarán de ese camino. Esto lo completó el libro de Proverbios. Dijo Dios estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en su casa y al acostarse y al levantarse y las atarás en su mano y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Todo esto para qué? ¿Con qué razón? Para que no se olviden. Porque Dios sabe que nosotros como seres humanos se nos olvidan las cosas, chicos. Es muy curioso, ¿verdad? Yo veo que las cosas buenas de la vida realmente se olvidan. ¿Y qué tal las cosas malas? ¿Verdad? No de en vano dicen a veces que las mujeres somos históricas, en lugar de histéricas, históricas, porque recordamos todas las cosas que han pasado. Y Dios no quiere eso, quiere que recordemos las cosas buenas, las cosas que edifican, las cosas que Él manda. ¿Para qué? Para que nosotros nos vaya bien en la vida. De hecho, para eso son los mandamientos. El portarte bien en la vida, el portarnos bien, eso no es lo que Dios puso como una prueba para ir al cielo. Lo que Dios puso para que fuéramos al cielo fue a su Hijo Jesucristo en una cruz, porque fue el único que pagó
por todos los pecados de la humanidad, que eso es lo que da la entrada al cielo. Porque nada impuro puede entrar al cielo, porque es completamente santo nuestro Dios. ¿Sí? Entonces Jesús fue el único que pudo abrir el camino al cielo y que es la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Y todo aquel que sigamos el camino que Él ha trazado, podemos entrar al cielo. ¿Pero por qué? Por la fe, creyendo en Jesús, no por lo que hagamos. Lo que hagamos va a traer beneficios a nuestra propia vida en esta vida. Por eso es importante. Y por eso también Dios dio esos mandamientos a Moisés. Desgraciadamente, como todos los hombres, comenzaron a haber muchos requerimientos y comenzaron a añadirle a esos 10 mandamientos más y más mandamientos, hasta hacerse más de 600. ¿Sí? Los judíos tienen más de 600 mandamientos a la fecha. ¿Sí? Y Dios solamente había dado 10. Ahora, cuando viene nuestro Señor Jesús, Él solamente dice 2 cosas únicas necesitas hacer. Sí. Y Él lo dijo claramente: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se cumplirá toda la ley. ¿Sí? Porque aquel que ama a uno no le puede hacer daño. Si nosotros nos amamos unos a otros, no nos haríamos daño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo con ello podemos distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente, y no solo como teoría, sino como práctica, al mismo tiempo que le pedimos a Dios que nos enseñe a aplicar todos estos mandamientos a nuestra vida? Hay que hablar siempre claramente con nuestros hijos, diciendo: esto es la conducta que ama a Dios y estos son sus mandamientos. Y estas son las consecuencias que nos vendrían si llegamos a desobedecerle. Porque cada mandamiento del Señor tiene una reprensión, digámoslo así, cuando no lo cumplimos, cuando no lo hacemos, ¿sí? Y hay un premio, por decir así, cuando nosotros obedecemos. O sea, Dios siempre va a premiar nuestra obediencia. Vamos a tener una vida buena, ¿sí? Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si nosotros amamos a Dios y lo obedecemos no por obligación, sino por amor, nuestros hijos también crecerán con hermosas virtudes de amor y de obediencia que los ayudarán a nunca salirse del camino de Dios. Porque los hijos, como decía yo el otro día con una amiga, ellos se fijan más en lo que tú haces que en lo que tú dices. Nosotros podemos pasar toda la vida diciendo: esto no es correcto, esto no está bien, esto, pero si nosotros lo hacemos, pues entonces los hijos no van a tomar tanto en cuenta lo que nosotros dijimos, porque no lo vieron hacer. ¿Sí? Entonces tenemos una grande responsabilidad de poder poner por obra lo que realmente nosotros creemos. Eso se llama convicción. Que seamos hombres y mujeres de convicciones firmes, conforme a lo que ha dicho Dios. Un hijo consagrado por completo a Dios no tendrá una vida llena de dificultades como consecuencia a sus desobediencias o por sus errores o por sus acciones. Ese hijo entenderá rápidamente cuando el Espíritu Santo le redarguya por algo que no está bien, y él mismo se arrepentirá sin necesidad que uno le diga: hiciste mal, arrepiéntete, o pide perdón. No es necesario, porque el mismo Espíritu, al ser una persona obediente, ese mismo Espíritu redarguye y la persona reacciona en obediencia y en amor a Dios. Ahora, viendo las plagas que Dios mandó sobre de Egipto, aquí nos habla el autor que cada plaga representaba un ataque contra el objeto de adoración de Egipto. Eran dioses contra los que el egipcio había levantado cualquier elemento como un dios. Entonces el Señor vino para romper todo eso.
y para que todo el mundo viera que realmente esos no eran dioses. Ejemplo, el río Nilo para los egipcios en aquel tiempo era un dios. Ellos se creían muy poderosos. Imagínense un río en el desierto. Pues quien era el dueño de ese río iba a ser poderoso contra otros que no tuvieran un río cerca, ¿verdad? El agua también es poder. Entonces, ¿qué sucedía? Que le hicieron esa escultura de Dios. O sea, es el dios Nilo, ¿sí? Ahora también adoraban al sol, adoraban las ranas, adoraban las moscas. Todos estos eran dioses para los egipcios. Pero luego Dios ataca al mismo faraón diciendo que si no obedece y deja ir a su pueblo, todo primogénito de los egipcios iban a morir, incluyendo su hijo, a menos que dejara ir al pueblo. Para escapar, cada familia tenía que embadurnar la sangre con la sangre de un cordero, los marcos de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara en su casa. Después de esa noche de terror tan tremenda porque Faraón no había obedecido a Dios, entonces ordenó a los hebreos que se fueran y el tan esperado éxodo comenzó. O sea, después ya que vio que falleció su hijo, entonces sí Faraón dijo que se vayan. Ya no los quiero aquí, váyanse ya. Y entonces agarraron sus cosas, ellos ya estaban listos porque Dios ya les había dado la orden de que estuvieran listos. Y agarraron sus cositas y se fueron inmediatamente. Y con ello comenzó la celebración de la Pascua. Si alguien no sabía por qué los judíos celebran la Pascua, es por esto. Es la representación del pueblo de Dios que simboliza la redención que hizo Dios con este pueblo para liberarlos de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios. Por eso el judío dice, yo soy libre, ¿verdad? Yo no tengo por qué obedecer a nadie, solo a Dios, porque Dios les dio esa libertad. Ahora, el éxodo de Egipto es solo el principio de una serie de milagros que Dios realiza para traer a su pueblo escogido y para testimonio a todo el mundo del verdadero Dios, puesto que los egipcios en aquella época eran una gran potencia de guerreros, muy poderosos y temibles para el mundo. Dios acompañó siempre a su pueblo de día como una nube para cubrirlos del intenso calor y, y de noche como una columna de fuego que les daba calor por el intenso frío en el desierto. A mí esto se me hace tan tierno. Fíjense bien, chicos, que aunque nosotros, porque estamos nuestros ojos muy puestos en las cosas de este mundo, nuestra mente está preocupada en ir a trabajar, en el horario, en la comida, en los hijos, la familia. Tenemos nuestra mente ocupada y nuestros ojos ocupados en muchas cosas físicas, pero o sea, nos pasa desapercibido las cosas espirituales, que si nosotros pusiéramos más atención, podríamos ver todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros y cuánto nos ama Dios. Entonces, el pueblo no se había dado cuenta que Dios era en esa nube cubriendo al pueblo para que ellos no tuvieran tanto calor. Y en esa columna de fuego también, protegiendo al pueblo para que no se acercaran bestias salvajes en el desierto, que sí las hay, y tampoco que tuvieran frío. Entonces Dios es tan amoroso, tan paternal, tan hermoso, sí que es muy importante reconocerlo. En su salida, Faraón se arrepintió de haber dejado salir al pueblo. Él dijo, ¿y ahora qué voy a hacer sin esclavos? ¿Verdad? Es como cuando se va la muchacha del servicio de vacaciones y que la señora dice, ¿y ahora? ¿Quién nos va a dar de comer, no? ¿O quién va a hacer la limpieza? Así sucedió que Faraón, todos los egipcios se dieron cuenta de todo lo que servían el pueblo de Israel a ellos y que todos los trabajos más duros
se los habían dejado a ellos, ¿sí? Entonces se enojó, Faraón se enojó y lanzó una persecución tras ellos y estaba a punto de alcanzarlos cuando estaban llegando a la orilla del Mar Rojo. Entonces Moisés clamó a Dios. Y Dios le recuerda a Moisés que él tenía el poder en la vara que le había dado. Por lo tanto, le dijo Dios, levanta tu vara, o sea, levanta el poder que te he dado y abre, o sea, y se abrió el mar, ¿sí? Por lo cual, el Mar Rojo se abre de par en par, haciendo un camino seco para que el pueblo pase temeroso. Imagínese usted, el mar se abre y que pase usted rápido, porque si se queda, lo matan. Y si no se mueve por el temor, ¿verdad? Entonces no llega al otro lado. Entonces a fuerzas tenían que caminar. ¿Y saben cuántas personas eran? No era un campamento de 10, ni era un campamento de 100, eran 2 millones. Y sin contar mujeres y niños, más todas las churches que llevaban, ¿verdad? Llevaban sus animalitos, sus ovejitas, lo que usted guste y mande que tenían allá. Entonces todo se lo llevaron. Más aparte también las cosas que Dios les dijo que le pidieran a los egipcios, les dieron telas, les dieron oro, les dieron mil cosas. O sea, desfalcaron Egipto, ¿sí? Y se fueron. Esto fue como un pago de todos los años que los tuvieron esclavos sin pago y también explotándolos, ¿verdad? Al ver tan imponente milagro, los egipcios se turbaron y se medio detuvieron su persecución. Pero al ver que el pueblo se escapaba, los líderes del ejército dieron la orden de ir tras ellos por el mismo cruce del Mar Rojo. Pero ya cruzando el pueblo de Dios, el mar se volvió a cerrar con toda su fuerza y quedaron atrapados el mayor número de ejércitos del faraón, derrotando para siempre. Hasta ahí llegó su prepotencia de Faraón. Entonces ellos imaginaron que el camino que Dios había abierto para su pueblo también lo iba a abrir para ellos. O sea, qué ingenuidad, ¿verdad? Fue por el mismo coraje que ellos traían, ¿sí? Entonces, cuando Dios abre una puerta para alguno de sus hijos, esa puerta no está abierta para todos. Solamente para aquella persona o aquellas personas que Dios quiere. Por lo tanto, lo mismo, por eso es la salvación de Cristo. La salvación de Cristo es para todo aquel que pueda creer en Él, ¿sí? Entonces, Dios quiere que todo el mundo se salve, desde luego, pero también sabemos que no todo mundo va a creer y que no todo mundo va a entrar por ese camino. Sí, me doy a entender. Entonces es lo mismo que sucedió también con el faraón. Él creyó que iba a poder seguir siendo malo, a tratar de alcanzar al pueblo para volverlo a esclavizar por un camino que abrió Dios. Pues ¿en qué cabeza cabe? Se le vino todo el océano encima y terminó casi con todo su ejército y todo eso, ¿no? Entonces fue derrotado. Y sabe una cosa, también se enteró todo el mundo. Todo el mundo se enteró del Dios tan poderosísimo que tenía el pueblo de Israel. Sí, el verdadero Dios, que los había salvado de manos de un líder, de un jefe militar poderosísimo también de aquella época, que eran los egipcios. Sí, entonces era algo tremendo y se corrió la voz por todo el mundo. De tal manera que les tuvieron miedito a los pueblo de Israel. Ahí el pueblo también irrumpió en ovaciones y cantos y júbilo a Dios porque se sintieron libres y vieron lo que Dios había hecho. Ahora, la columna de nube que protegía al pueblo en cuanto cruzaron el Mar Rojo se puso a espaldas. O sea, esa columna de nube iba con ellos, pero también iba adelante abriendo el camino en el mar. Y después se puso a la retaguardia. Y detrás del pueblo, a las espaldas del pueblo, ahí es cuando se vuelve a cerrar todo el mar. O sea, con la furia de protección, así como es nuestro Dios, porque es muy poderoso y es muy protector nuestro Padre. Sí. Ahora, todo eso terminó y también nos hace el hincapié el escritor de que
para ellos se descendió una neblina oscura, negra, que dicen que no es posible que en el desierto se dé ese tipo de neblina tan negra, ¿no? Que para los de israelitas era brillante como una luz, pero para los enemigos egipcios esa misma neblina se convirtió en una oscuridad que los enceguecía, no les permitía caminar, ¿sí? Ahora, la neblina oscura es un fenómeno desconocido en el desierto. Ahora, Moisés pasó con el pueblo muchos sinsabores y muchos aciertos y milagros que nombraremos en otras personas de la Biblia al estudiarlos. Pero al llegar al río Jordán, Moisés termina su responsabilidad de guiar al pueblo hasta la tierra prometida. Aquí Dios le avisa que él no entraría en la tierra prometida aunque la vería de lejos. No vemos que Moisés se haya puesto a discutir con Dios, ¿por qué no me permites entrar? Ni tampoco vemos que tuviera grande tristeza. Simplemente él comprendió que como libertador y guía de su trabajo había terminado. Así que dejó como sucesora a Josué. No sin antes dar las últimas advertencias al pueblo para que permanecieran fieles a Dios y al pacto que habían realizado con Dios en el monte Sinaí, cuando le entregó los 10 mandamientos. Moisés vierte su mensaje en un cántico final de recordatorio, de la reseña del pueblo, para que en su momento lo puedan transmitir a sus futuras generaciones. Después de impartir una bendición al pueblo, sube al monte Nebo para tener una vista panorámica de Canaán, la tierra prometida, y seguidamente muere Moisés en un lugar solo conocido por Dios. Esto quiere decir que Dios no permitió que embalsamaran el cuerpo de Moisés, como era la costumbre en Egipto, para que el pueblo no tuviera un cuerpo a quien idolatrar, a quien adorar, porque al único que se debe de adorar es a Dios. Así Dios no dejó que supieran dónde quedó el cuerpo. La vida de Moisés nos recuerda que si pertenecemos a Dios, debemos de obedecerle. Dios quiere que cada uno de sus hijos seamos un testimonio vivo para todo el mundo de que Dios es real y que Dios creó todo lo que existe. Y bueno, pues oremos, chicos. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Padre, te damos gracias por tus revelaciones, porque sin revelación, Padre, no hay visión. Y sin visión no hay metas ni productividad. Ayúdanos, por favor, a ser así como Abraham, como Isaac, como Jacob, o también así como Moisés que acabamos de estudiar hoy. Prontos para escucharte y prontos también para obedecer tu voz. Atentos para hacer tu voluntad y dejar que tú obres en nuestras vidas, así como tú quieras, conforme al plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das día con día. Permítenos servirte. Permítenos ser un canal de bendición para todo aquel que crea. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, chicos, yo no puedo irme sin darle la oportunidad a alguna persona que vea este video por primera vez y quisiera entregarle la vida a Jesucristo nuestro Señor, porque es algo muy importante y la verdad por eso hago estos videos, para dar la oportunidad de que más y más personas entreguen la vida a Jesús, porque ese es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias de salvación. Y el único camino, verdad y vida, como lo dijo nuestro Señor, es Jesucristo. Él es. Él es el único camino, la única verdad, la única vida que nos lleva a la vida eterna. Y damos la oportunidad por medio de una oración. Entonces, si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, por favor repite esta corta oración conmigo. Dile, Padre Celestial,
En este día, reconozco que soy un pecador y que necesito que tú me salves. Sé que Jesús, tu Hijo, es el Salvador de toda la humanidad y hoy yo decido seguirlo. Creo que en la cruz del Calvario Él murió por todos mis pecados y que por su llaga yo he sido curado. Muchas gracias, Padre Celestial, por haber venido a salvarnos. Anota, por favor, mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Y chicos hermosos, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero poder seguir haciendo videos para ustedes. Estamos viendo hombres y mujeres de la Biblia. Hoy concluimos el tema de Moisés. Veremos próximamente a qué siguiente persona de la Biblia vamos a estudiar. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Hasta pronto.